No, se los voy a agotar todas las instancias. Primero se los voy a enviar por correo hasta que tenga la certeza de que el módulo esté funcionando. ¿Ya? Se lo envío a la delegada. Ya, voy a empezar a compartir. Escritorio. Ya, están viendo la clase, ¿no? ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se ve. Y se ve la Ya. clase. Ya, pero veo que no me pasa lo mismo que el otro día. ¿Y ahora? Doctora, sí se ve, pero no lo tiene en pantalla completa. Faltaría ponerlo en presentación solamente. Sí, estoy en presentación. Todavía no se abre como presentación. Escucha. Vuelve a Teams. Teams. Hay un micrófono, no había que ver un alumno, parece. Pincha ahí. Pero sí, Compartir. ya. Pincha acá. Ahí sí. Ahí está el cuadro rojo. Ok. Cuando va a decir cuadro rojo. Ahora sí, ya. Ahora sí, perfecto. Ya. Bueno, Gracias, vamos a ayudante técnico. Sí, se escuchó. Y yo pensé que era un alumno que hablaba. Ya, vamos a la clase entonces que nos convoca hoy día de evolución de la dentición temporal. Bueno, ¿qué esperamos que ustedes aprendan luego de esta clase? Que tengan conocimiento del proceso de desarrollo de la dentición, tanto en la clase esta que es de dentición temporal, como la clase siguiente de la doctora Mao sobre la dentición mixta. ¿Para qué? Para que puedan reconocer lo normal y una vez que sepan cómo es el proceso normal, puedan diferenciarlo de aquello que se aleja de lo normal, es decir, lo que es patológico. Ustedes tienen que entender muy bien este proceso para decir, sí, el pacientito está conforme al desarrollo o bien, no, esto no debería estar ocurriendo. Y con ellos podemos detectar precozmente las alteraciones que se produzcan, ya sea para tratarlas o derivarlo a quien corresponde en forma oportuna. Vamos a hacer un breve repaso y recuerdo, algo que ustedes ya conocen y solamente lo vamos a traer a la mente, a la memoria en esta clase, que es la cronología del desarrollo de la dentición temporal. Recordemos que por allá, por la sexta semana de vida intrauterina, empiezan a desarrollarse grandes cambios. En primer lugar, se empieza a engrosar ese epitelio que está recubriendo los maxilares para dar origen a dos importantes estructuras. La lámina dentaria, donde van a cobijarse los brotes o los gérmenes, tanto de los dientes temporales como permanentes, y la lámina vestibular, que va a dar origen, ¿no es cierto?, al vestíbulo y a los labios. Conjuntamente con esto se va a ver iniciado lo que es la etapa de iniciación o brote, donde se va a producir en 10 sitios en el maxilar y 10 sitios en la mandíbula este engrosamiento y estos brotecitos, estos gérmenes dentarios. Entonces ya tempranamente, a la sexta semana de vida intrauterina, ya empiezan a haber procesos de odontogénesis. Y ya tenemos un feto que tiene sexta o octava semana de vida intrauterina, con la formación tanto de los incisivos, de los caninos, como los molares temporales. Si ya tenemos dientes, prácticamente todos los dientes temporales formados
allá tempranamente a la sexta o octava semana de vida intrauterina. Y a la 16 semana de vida intrauterina comienza el proceso de calcificación. Y es ahí cuando nosotros podríamos observarlo. En teoría, si tuviéramos una radiografía o algo de ese fetito, podríamos ver que ya se observa entonces los incisivos temporales, una parte de ellos porque se está comenzando a iniciar la calcificación. En esta representación que ustedes ven, estamos viendo un esquema de cómo sería la ubicación de los gérmenes dentarios, de los dientes temporales, que se encuentran aquí en amarillo, que corresponden a 10 para el maxilar superior y 10 para el maxilar inferior, como lo habíamos dicho, y ubicado ya sea hacia palatino o hacia lingual, se encuentra la lámina dental que va a dar origen posteriormente a los dientes permanentes. Y por distal del germen o de los órganos dentarios correspondientes al segundo molar temporal, se va a encontrar una lámina dentaria que va a dar origen a los 3 molares permanentes. De acuerdo con esto, podemos, ¿no es cierto?, clasificar en dientes sucesionales aquellos que se originan de esta proliferación que se encuentra ya sea por palatino o lingual del germen del dentario temporal. Ahí tenemos los sucesionales, es decir, lo que van a dar origen a los incisivos, a los caninos y a los premolares permanentes. Y dientes accesionales, nos miraremos aquellos que se van a originar a partir de esta prolongación distal que se encuentra detrás del segundo molar temporal. Y eso sería el primer molar permanente, el segundo molar permanente y el tercer molar permanente. Accesionales porque se agregan, no suceden a nadie, no hubo un diente temporal que se exfolió para dar origen a un primero, un segundo o un tercer molar. Y de eso por ahí del término de accesional, que se agrega. Y sucesional porque hubo antes un diente temporal que se exfolió para que pudiera, ¿no es cierto?, erupcionar un diente permanente. Siguiendo con la evolución, ya a los 4 o 5 meses de vida intrauterina tenemos iniciación de la calcificación de los caninos y los primeros molares temporales. Conjuntamente con eso, al mismo tiempo, empieza la formación de los primeros molares permanentes. Y ya a los 5 meses y medio y a los 6 meses de vida intrauterina, ya se ha iniciado la calcificación de los segundos molares temporales, los únicos que estaban faltando porque empezara la calcificación, y conjuntamente con eso también se produce la formación de los caninos permanentes. Respecto de eso, vamos a darle después les voy a pasar un esquema de eso. No queremos que sean tan precisos en recordar cada uno de los procesos cuando se inicia la calcificación, sino que tengan una idea general y global de esto. Ya en la etapa postnatal, cuando tenemos a este recién nacido, que viene a este mundo con una serie de mecanismos en la cavidad bucal que le ayudarán a la sobrevivencia. Es decir, la boca va a pasar a constituir un órgano esencial, como vamos a ver, en el recién nacido para poder subsistir. Eso tiene una gran significancia en esta etapa postnatal. Vemos también que en el recién nacido, y aquí mostramos una gráfica al respecto, si observamos bien, vemos que prácticamente los incisivos centrales tienen una calcificación casi completa, ¿ya? Menor calcificación, se encuentran los incisivos laterales, luego los caninos, y vemos también que el primer molar temporal también tiene al menos una insinuación de la calcificación en lo que corresponde a las cúspides, y mucho menos recién una de las cúspides cuando nos referimos al segundo
molar temporal. Si nosotros pudiéramos ver un poco más grande, un esquema un poco más grande, podríamos también observar que se está iniciando también la calcificación de los primeros molares permanentes. Es decir, cuando el bebé nace ya hay indicios de calcificación en todos los dientes temporales, principalmente lo que respecta a incisivos centrales, y inicio de calcificación en un primer molar permanente, que es una edad que es súper importante también porque cualquier anomalía que se pueda producir en este tiempo va a afectar el proceso de mineralización, de calcificación de tanto de dientes temporales como el primer molar permanente. Y cuando eso pasa, nosotros podemos observar esta línea neonatal, que es una zona de hipocalcificación que está presente al nacer, pero que no la podemos ver a ojos vista. Pero si algo interrumpe en este momento o en el momento del nacimiento, ya sea porque hay cualquier alteración, una hipoxia, una cesárea, un retardo en el nacimiento, vamos a poder nosotros observar que esa línea clínicamente se ve más marcada, se nota ahí la huella de hipocalcificación en esta línea cuando algo no ocurre bien. Decíamos recién que este recién nacido viene muy bien dotado para la sobrevivencia, ¿ya? Y es por eso que los rodetes maxilares en el recién nacido adquieren una gran relevancia y una gran importancia. Para empezar, se encuentran recubiertos de una densidad muy firme y sólida para facilitar la alimentación y también la exploración de los objetos. Es decir, el bebé todo lo va a explorar a través, ¿no es cierto?, de la boca. Él se va a llevar sus manitos o cualquier objeto a su boca, ¿ya? Y estos rodetes se encuentran contactados en la zona posterior, dejando un espacio en la zona anterior durante el cierre, es decir, se cierra completamente, deja un espacio que es comprensible para facilitar la lactancia materna. Y el rodete mandibular se encuentra retrasado con respecto al maxilar en 6 u 8 milímetros aproximadamente. Esto ocurre con un gran porcentaje de los recién nacidos. ¿Pudiera haber algunas alteraciones ya al respecto? Sí. Pudiera ser que fueran vis a vis o que el mandibular estuviera más adelantado, ya, ¿no es cierto?, dando luces de que se va a producir un prognatismo, pero lo más común es que el rodete mandibular se encuentre retrasado con respecto al maxilar superior. Como va a haber un contacto solamente en la zona posterior y una apertura en la zona anterior, durante el reposo la lengua de este recién nacido se ubica entre los rodetes. Veamos específicamente el rodete maxilar. Este es un reborde ancho, como podemos ver en la imagen superior, aplanado, con forma de herradura. Y si nosotros observamos bien la segunda imagen, podemos notar que hay unos surcos, ¿no es cierto?, separando, hay unos surquitos. Son 10 segmentos separados que dan indicios de dónde se ubican los gérmenes de los dientes temporales. Si observamos bien, además, en la zona anterior se encuentra esto que es lo que llamamos la plataforma incisiva, ¿ya?, que mide aproximadamente de 8 a 10 milímetros y que se caracteriza por este cordón fibroso que podemos notar acá, llamado Robin Majitot o cresta gingivale, que también tiene su importancia a la hora de la lactancia, pues permite una mejor aprehensión del pecho materno. También podemos observar el frenillo labial superior, que en muchas ocasiones está uniendo a la encía con el labio superior. Y esto también es para darle mayor estabilidad y favorecer la lactancia. Y en las zonas laterales, podemos observar acá donde tenemos una fichita en negro, se encuentran unas prominencias en sentido anteroposterior que se denominan poletes palatinos, que producen como un encajonamiento también del pezón materno a la hora de la lactancia. A diferencia entonces del rodete mandibular, que es mucho más angosto, ¿ya?, y filoso,
y que tiene una forma de U o rectangular. En la zona anterior a veces se ve como evertida en la parte frontal, ¿ya? Y también se encuentra este famoso cordón fibroso, Robin Magitot. El labio superior también presenta características que van a facilitar la lactancia. Si ustedes se fijan bien, tiene una serie de rodetitos, está como con unas líneas, ¿ya? Estas líneas que ustedes observan acá y esta zona como un botón en la parte media, ¿ya? Hacen que aumente el volumen al contacto con el pecho materno, ¿ya? Y permiten fijar la aureola durante la lactancia. Como ven, toda la cavidad bucal del recién nacido está preparada para poder lactar, para poder, ¿no es cierto?, recibir la alimentación del pecho materno. Bueno, decíamos, y acá lo reafirma esta frase, que la cavidad bucal del recién nacido está preparada anatómica y fisiológicamente para la lactancia. Cuando se produce el amamantamiento, esto estimula el primer avance fisiológico de la oclusión, porque el niño obviamente que va a tener que adelantar la mandíbula para poder, ¿no es cierto?, succionar el pecho materno y que la leche llegue a su boca. Y eso es lo que se conoce como el primer avance fisiológico de la oclusión. Veamos qué pasa cuando ya pasó esa etapa de recién nacido y empezamos con la erupción de la dentición primaria. Quiero recordarles que no hay una sola chochera acá cuando la doctora Rebolledo mostraba a su sobrino. Todos pasamos por la misma chochera. Primero colocamos la foto de nuestros hijos y después de nuestros nietos. Esta es mi nieta mayor. En este proceso eruptivo siempre hay muchas mitologías al respecto, muchas cosas que se le atribuyen a este proceso y en realidad no hay nada de ello científicamente comprobado. No hay aumento de las infecciones, por lo tanto no hay fiebre ni leucocitosis, no produce diarrea, no produce alteraciones del sueño. Sí puede haber un aumento de la saliva y eso es también por el roce, porque el bebé se va a llevar todo lo que pueda, manos y cualquier objeto a la boca. Tampoco hay pérdida del apetito, ¿ya? Lo que puede ocurrir es que el bebé al llevarse las manitos que no están limpias o llevar algún objeto que ha estado en el suelo en alguna parte puede, ¿no es cierto?, causar algún trastorno digestivo y por eso pueden haber a lo mejor infecciones, pueden haber fiebre o diarrea, pero no por el proceso eruptivo propiamente tal. Y acá, marcadito en rojo, dice, es más importante la simetría o la secuencia, cómo van a ir erupcionando estos dientes, que una erupción tardía o una erupción precoz. Muchas mamás se preocupan demasiado cuando pasa mucho tiempo y dicen, a los 6 meses debieran haberle salido los primeros dientes y a mi bebé todavía no le sale ninguno. Preocupa más que cuando es precoz. A veces hay bebés incluso, como vamos a ver más adelante, que pueden nacer con dientes, ¿ya? O aparecerles durante el primer mes. Pero más importante que eso, que una erupción tardía o precoz, es la secuencia, qué dientes van erupcionando primero, como lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que hay ciclos eruptivos en la dentición primaria. Tenemos un primer grupo, que es el grupo incisal, que durante el primer año de vida debieran, no sé si lo normal, pero lo más común, no utilizamos la palabra normal, así que lo más común que durante el primer año de vida erupcionen todo lo que es incisivo. Luego, al año y medio, va a venir el segundo grupo, donde van a erupcionar primero el primer molar y luego a los caninos. Y ya recién entre los 2 años y los 2 años y medio viene la erupción del tercer grupo con los segundos molares temporales. ¿Cuál sería el diente primero en erupcionar? Es decir, lo más común es que el primer diente en erupcionar sea el incisivo central inferior, aproximadamente a los 6 meses. Luego el incisivo central superior a los 9 meses.
seguido por el lateral superior a los 10 meses y el lateral inferior a los 12 meses, es decir, al año. Acá tenemos un recordatorio, tenemos acá a los 6 meses mi nieta con sus 2 ratones, a los 9 meses ya erupcionan los incisivos centrales superiores, a los 10 meses tenemos los laterales superiores y los últimos en erupcionar serían los laterales inferiores, aproximadamente a los 12 meses. ¿Qué ocurre cuando ya han erupcionado todos los incisivos? Es decir, tenemos erupción de toda la zona anterior. Esto va a permitir el primer contacto oclusal. Van a poder, ¿no es cierto?, los dientes por primera vez contactarse. Y esto también es algo importante en el desarrollo de la dentición temporal. El primer contacto oclusal dado por la erupción de los incisivos. Luego de eso viene el segundo grupo, con la erupción de los caninos y los molares temporales. Pero no van a ser los caninos los primeros en erupcionar, nos vamos así hacia atrás. Primero van a erupcionar los primeros molares superiores e inferiores, aproximadamente a los 16 meses. Puede que se adelanten los superiores o puede que se adelanten los inferiores, pero en término promedio, 16 meses. Luego de eso vamos a tener la erupción de los caninos, tanto superiores como inferiores, aproximadamente a los 18 meses y medio. Ustedes podrán encontrar en la literatura algunas variaciones de esto. Algunos ponen los caninos superiores a los 18, los caninos inferiores a los 19, pero es un término aproximado, promedio. Nunca es tan exacto, ¿ya? Lo que sí ocurre es con la erupción de los segundos molares inferiores, que lo más común es que sea el inferior el que erupcione primero, a los 24 meses, es decir, a los 2 años, y luego a los 30 meses el segundo molar inferior. Y como ven ustedes, la desviación estándar en los caninos y segundo molar es bastante más alta que la que se produce con los primeros molares superiores. Eso da, ¿no es cierto?, para que pueda haber un más menos cierta cantidad de meses, más o meses menos. Acá cuando erupciona el primer molar temporal y hacen contacto, tenemos lo que se denomina el primer levante fisiológico de la oclusión. Y esto ocurre aproximadamente a los 16 meses. Luego tenemos los caninos temporales a los 18 meses y medio. Ya, como les decía, van a encontrar ustedes que en la literatura a veces aparece que el superior primero a los 18 meses, el inferior a los 19 meses, pero vamos a quedarnos un tiempo promedio de 18 meses y medio para los caninos temporales. Y ya el segundo molar temporal va a erupcionar primero el inferior a los 24 meses y el superior a los 30 meses. En esta gráfica tenemos una secuencia erupcional de la fórmula temporal, en el orden como van apareciendo en la cavidad bucal. Y ahí tenemos entonces, en el número 1, los incisivos centrales inferiores, seguido por los centrales superiores, laterales superiores, laterales inferiores, después los primeros molares temporales, aproximadamente al año, y luego al año y medio vamos a tener los caninos. Y al final van a erupcionar primero el segundo molar inferior a los 20 meses y a los 2 años aproximadamente, 24 meses quiero decir, y finalmente el segundo molar temporal superior a los 2 años y medio. Así que esa tablita es la que ustedes van a tener que memorizar. Posteriormente a la erupción, el desarrollo radicular se completa al año o año y medio después que erupcionan los dientes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un segundo molar temporal superior que erupcionó a los 2 años y medio, nosotros podemos pensar que a los 3 años y medio, a los 4 años, recién se va a terminar el desarrollo radicular. Hay una voz, por favor, que cierre el micrófono. Alguien que le abrió el micrófono. Gracias. Acá tenemos esta otra tabla, ya, donde nos muestra la cronología de desarrollo de la dentición primaria. Fíjense ustedes que los incisivos inicia la calcificación a los 4 meses
y después vamos, del mismo modo como van erupcionando, después los primeros molares, 4 o 5 meses, los caninos y los segundos molares. Y más o menos al tiempo después, cuando ya está la calcificación completa de cada uno de ellos. Por ejemplo, incisivo al 1,5 a 3 años a 3 meses después del nacimiento ya se encuentran totalmente calcificados. Lo que nos vamos a preocupar, no vamos a ser tan detallistas de que se aprendan esta tabla completa, pero lo que sí queremos que puedan ustedes tener plena noción es cuando se inicia la formación de los dientes temporales, que es a los 6 meses de vida intrauterina, ¿ya? Que cuál es el último diente, cuál es el primer diente en erupcionar, cuál es el último diente en erupcionar, y que sepan más o menos a qué edad erupciona cada diente temporal. Eso es lo básico que deben saber. Vamos a hablar ahora las características de esta dentición temporal. La forma de los arcos de los dientes temporales, la forma es bien característica. Mayoritariamente se presenta con forma oval, ya como ustedes pueden observar acá en la imagen. También el escalón y el resalte van a ir evolucionando y van a ir cambiando a medida que el niño vaya avanzando en edad. Y es así como a los 3 años tenemos un resalte y un escalón, es decir, un overbite y un overjet de 2,5 milímetros. De tal forma que el arco superior recubre al inferior en sentido antero-posterior, en sentido lateral y en sentido vertical. Pero ya a los 5 años esto empieza a cambiar. A medida que se va acercando el periodo en que los niños van a cambiar dientes, van a exfoliar dientes para dar paso a la erupción de los permanentes, este resalte y este escalón, este overbite, este overjet, se va a aproximar a 0 o a 1 milímetro. Y eso se debe a los cambios que se suscitan por los desgastes fisiológicos que van a ir sufriendo los dientes temporales. Van a hacerse más chiquititos, de tal manera que con ese desgaste se van a ir aproximando a un vis a vis temporal. También tenemos como características de los dientes temporales que el eje de implantación de la dentición temporal es perpendicular a un plano oclusal, muy distinto a lo que ocurre en la dentición permanente, ¿no es cierto?, donde tenemos un ángulo, donde se ocurre, ¿no es cierto?, lo que vemos en la imagen de la derecha, que hay una tangente ahí que es circunscribiendo un arco. Esto no se da en la dentición temporal, lo que es muy importante también a la hora de que el niño pudiera perder un diente, como lo vamos a ver más adelante. Otra característica de la dentición temporal son estos espaciamientos, que cuando ocurren entre los incisivos se van a llamar diastemas interincisivos, que por lo general se encuentran entre los incisivos centrales o entre el incisivo central y lateral, como podemos ver acá en la imagen. Pero no son los únicos. Tenemos también los llamados espacios primates, que en el maxilar superior se va a ubicar entre el incisivo lateral y el canino, y en la mandíbula se van a ubicar entre el canino y el primer molar temporal. Puede ocurrir también que hayan algunas denticiones que tengan espacio también entre los molares. Acá ustedes pueden ver las imágenes, ¿no es cierto?, donde se nota claramente el espacio primate en el maxilar, entre lateral y canino, y el espacio primate de la mandíbula entre canino y primer molar temporal. Entonces, eso ténganlo claro también, porque cuando les hacemos esta pregunta o cuando ustedes desarrollan la ficha, generalmente no hablan de estos espaciamientos, o hablan también, como vamos a ver más adelante, de disto, oclusión o mesio-oclusión o oclusión, cuando vamos a ver que los términos que se utilizan en dentición temporal difieren de lo utilizado en la dentición permanente. Y acá vamos con lo que decía. Canino.
El signo canino ocurre cuando el canino inferior ocluye por delante del superior. Es decir, la vertiente distal del canino inferior ocluye con la vertiente mesial del superior. En la dentición temporal hablamos de signo canino. Y signo canino, el inferior está por delante del superior. No hablamos ni de neurooclusión, ni de disto, ni de mesioclusión. Hablamos si existe signo canino positivo o signo canino negativo. ¿Ya? En lo que respecta a la relación distal de los segundos molares temporales, puede darse tres situaciones, como las que vamos a ir viendo. Puede ser que haya un plano terminal recto, un escalón distal, como vemos en la imagen del medio, V, o un escalón mesial. Vamos a ir viendo cada una de estas en forma más detallada. Cuando hablamos de un plano terminal recto, es cuando al pasar una tangente por las caras distales del segundo molar temporal, tenemos un plano recto. Ya, como vemos acá en la imagen, esta tangente describe un plano recto, por eso se llama plano terminal recto. Cuando al pasar esa línea por las caras distales de los segundos molares temporales, describimos un escalón que está orientado hacia distal, hablamos de un escalón distal. No hablamos de distoclusión, hablamos de un escalón distal. Y en el caso anterior no hablamos de una neutrooclusión, hablamos de un plano terminal recto, a diferencia de lo que ocurre en la dentición permanente. Y estamos hablando de un escalón mesial cuando esta tangente que pasa por las caras distales de los segundos molares temporales describen un escalón mesial como observamos acá en la imagen. Es decir, se pueden dar estas tres situaciones en la dentición temporal: plano terminal recto, escalón distal o escalón mesial. Otra de las características, otra de las cosas que nosotros vamos a ver, es lo que denominamos relación radial posterior, que es la relación de las zonas laterales en el plano horizontal, en la cual los molares superiores se ubican más hacia vestibular que los molares inferiores. Y esto se da el 94% de las relaciones en dentición temporal. Es decir, que hay un 6%, ¿no es cierto?, que va a ser al revés y vamos a tener ahí en ese 6% lo que es una mordida cruzada. Es decir, cuando es al revés son los molares inferiores los que están más hacia vestibular que los superiores. Otro concepto importante de tener en consideración es lo que se refiere al campo molar, que no se va a presentar en el niño de 2 años, que todavía es muy chiquitito, pero sí a partir de los 3 años, cuando empieza a haber aposición ósea por detrás del segundo molar temporal y por distal del segundo molar temporal superior, habiendo aposición en la tuberosidad. ¿Para qué? Para darle cabida a este primer molar permanente que va a erupcionar próximamente. Entonces ya a los 3 años esto se empieza a preparar para esa situación y vamos a tener que ese campo molar, ese espacio que se ubica acá por distal, mide aproximadamente 9,7 milímetros y en un niño de 5 años ya se encuentra presente en un 100%, siendo en el maxilar superior que mida aproximadamente 10 milímetros y en el inferior 11 milímetros. Entonces, a recordar de que ya a partir de los 5 años se encuentra presente en su totalidad el campo molar. Puede ocurrir también que hayan algunas anomalías de erupción más frecuentes, es decir, en realidad la anomalía se va a producir en la erupción del diente permanente, pero la causa de esto está en el diente temporal que está haciendo alguna interferencia en la erupción del diente permanente. Y acá, entre estas tenemos lo que es la anquilosis, los dientes temporales retenidos, los quites de erupción y los restos de dientes temporales.
Vamos a ir viendo cada uno de estos. Y acá tenemos, por ejemplo, la anquilosis. Cuando hablamos de anquilosis, si ustedes observan la imagen que está a la izquierda, vemos que se encuentra un diente bajo el plano oclusal. Y esto ocurre porque hay unión entre el segmento radicular con el hueso alveolar. Esto puede haber ocurrido por un trauma o por una sobrecarga oclusal. Vemos acá también en la imagen de la derecha un diente, ¿no es cierto?, que está en infraoclusión, ¿ya? Y ahí hablamos de anquilosis, ¿ya? Esto, cuando anquilosis es del diente temporal, va a producir la alteración que va a impedir o desviar la erupción del diente permanente sucesor. No va a tener cómo, nosotros no se va a exfoliar por sí solo, vamos a tener que hacer la extracción de ese diente para poder permitir la erupción normal del sucesor. También hablamos de dientes temporales retenidos, aquellos que permanecen más allá del periodo normal de recambio. Nosotros podemos compararlo por el homólogo y vemos que el homólogo permanente ya ha erupcionado hace rato, sin embargo, sigue permaneciente el diente temporal retenido. La causa más frecuente de eso es porque no exista el diente sucesor, que puede haber una agenesia, o bien un traumatismo del sucesor permanente. Puede ser un traumatismo que ocurrió en la dentición temporal y que ha hecho que se haya desviado de la vía de erupción el diente permanente y no tenga cómo salir porque, por ejemplo, está en una posición oblicua o puede haber cambiado y estar con la raíz hacia incisal o puede estar horizontal. En fin, eso lo vamos a tener que investigar mediante radiografías. Generalmente los dientes más afectados por esta retención son los incisivos laterales superiores, seguido por los segundos molares inferiores, incisivos inferiores y los caninos. Acá tenemos algunas imágenes de dientes temporales retenidos. Acá está retenido el segundo molar temporal, sin embargo los premolares erupcionaron desviándolo y haciendo que se haya ubicado hacia el lingual, pero sigue ahí el diente temporal retenido. En la imagen superior de la derecha, cuando esto ocurre, cuando vemos que hay un incisivo permanente totalmente erupcionado y aún permanece en boca el incisivo central superior temporal, esto nos tiene que llamar la atención. Algo está ocurriendo acá. Debemos tomar una radiografía, ver qué pasa con ese diente permanente que no ha erupcionado. ¿Existirá agenesia? ¿Se habrá producido un trauma y el diente habrá cambiado de posición? ¿Existirá un mesodén, es decir, un supernumerario que esté reteniendo al diente permanente y por eso no erupciona? Ahí no podemos quedarnos sin hacer nada. Tenemos que averiguar qué pasa en esta ocasión. Acá también tenemos otras imágenes, ya por este diente ya debiera haberse cambiado y sigue permaneciendo en boca, ¿ya? Y acá en la imagen inferior derecha, perdón, todavía tenemos la presencia de un lateral temporal. Fíjense cómo buscó una forma de erupcionar el lateral permanente y simplemente erupció por palatino. Otra anomalía está dada por lo que se llama quiste de erupción, que es lo que ustedes ven acá en la imagen, esta coloración así de color azulado, ¿ya?, que se encuentra sobre la pared alveolar por donde debiera estar erupcionando el diente, y ocurre previo a la erupción del diente, que puede ser tanto temporal como permanente, que causa bastante susto en los papás, ¿ya? Y es un motivo de consulta frecuente, ¿ya? Y no le causa ninguna molestia al niño y generalmente no interfiere con la erupción. Y cuando esto se ha dado el caso de que esto empiece a erupcionar el diente conjuntamente con esta
inflamación acá con este tejido y no se produce el rompimiento de esto, bueno, ahí nosotros intervenimos para liberar al diente, hacemos acá una incisión para poder liberar el diente y que se produzca facilitando la erupción del diente al hacer esta acción. Pero generalmente no necesitamos hacer nada, más que tranquilizar a los papás. Y esto también es bastante común, los restos de dientes temporales, como vemos acá, ¿ya? Esto ocurre cuando hay una reabsorción incompleta de las raíces. Y todo lo demás exfolia, pero nos quedan las raíces, como acá nos vemos notoriamente la raíz acá por palatino, pero si ustedes se fijan también está aquí la raíz mesial y la raíz distal. No se reabsorbieron, aunque es más común en el arco inferior. Finalmente, cuando comienza el periodo en que se va a producir el recambio de la dentición, antes que se produzca el recambio de la dentición, viene este proceso que se denomina exfoliación, que es la eliminación fisiológica de los dientes temporales, preparándonos, ¿cierto?, para ser reemplazados por los sucesores permanentes. Y esto es todo un proceso, ¿ya? Es un proceso que es progresivo, porque no se produce de un día para otro. Hay una reabsorción progresiva de las raíces de los dientes temporales. Esto es ya sea por presión del diente permanente sucesor que quiere erupcionar, porque se produce debilitamiento de la estructura de soporte y también porque hay un aumento de la fuerza masticatoria por un mayor desarrollo muscular. Por eso es que podemos ver que hay adultos que al no tener el sucesor permanente pueden llegar a edades muy mayores, 40 años y más, con algún diente temporal. Finalmente igual va a exfoliar, ya por el desarrollo de la fuerza masticatoria posiblemente, igual el diente se va a exfoliar, pero va a demorar bastante más que si existiera el diente sucesor permanente. Entonces, como decíamos, es un proceso que es discontinuo, porque se alterna con periodo de actividad y de reposo, ¿ya? De osteogénesis y de osteoclasia. Y es por eso que la mamá generalmente nos dice, hoy tenía el diente bien suelto hasta ayer o antes de ayer y ahora otra vez se le apretó, ¿ya? Claro, porque el proceso es así, discontinuo. Entonces van produciendo reparación de hueso y después va apareciendo nuevamente periodo de actividad, ¿ya? Pero finalmente vas a ganar los procesos que van a llevar justamente a la reabsorción que va a permitir la exfoliación del diente temporal. ¿Ya? Eso sería, en resumen, la clase del día de hoy. Y vamos a ver si tienen algunas consultas que hacer al respecto. ¿Preguntas, niños? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No tienen ninguna duda? ¿Alguien que me responda, por favor? Pues no sé si me están escuchando. A ver, vamos a ver si acá hay algo en el chat. Ya. Un momento. Ya. Se escucha bien, Doris. Ya. Alguien parece que quería preguntar. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Por acá me parece que está todo claro. Profe, yo tengo una consulta. Ya. Escuchamos. Lo que pasa es que mi hermana no tiene los segundos premolares, tiene todavía los temporales. Y es muy grande, ya tiene 16. El tema es que ¿podrían estar incluidos? Porque son los dos inferiores. Lo más probable es que haya una genesia, pero ahí rápidamente tiene que consultar cualquiera de las colegas odontopediatras que están acá en el grupo, yo no porque ya no tengo consulta, para que rápidamente se puedan tomar las radiografías y ver qué pasa en ese caso, ¿ya? Pero no seguir esperando. Ya era esto. Ya. Bueno, yo creo que a todos ustedes les interesa, me imagino que
el 99,9% seguramente van a ser papás, si es que no hay papás ya en el grupo, y a todos les va a interesar saber, una vez que tengan hijos, o si ya lo tienen, cuándo tienen que erupcionar los dientes de sus bebés o de sus sobrinos, en fin. Así que es una clase que también sirve para la paternidad o la maternidad. Bien, si no hay más preguntas, y si es que no puedo, voy a enviarle la clase a la doctora Rebolledo para que ella la pueda distribuir, ya que yo no puedo subirla todavía a Moodle, ¿ya? Ya, doctora, la recibimos nosotros, yo la hago circular. Ok. Entonces, chicos, si no hay más preguntas, nos vamos a las 16:05, nos volvemos a encontrar para comenzar la clase con la doctora Javi Amado. Aprovechen de tomar un cafecito, de recargar pilas y nos volvemos a ver pronto. Doctora.